Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jania y el día de hoy voy a explicar la primera revolución industrial. Bueno, sabemos que la primera revolución industrial se desarrolló a mediados del siglo XVIII, teniendo como centro el Reino Unido. Como consecuencia de tal proceso se produjo una serie de cambios tecnológicos que supusieron un impacto inmenso en las sociedades. Las consecuencias derivadas de la primera revolución industrial del mismo fueron económicas, tanto sociales, culturales e incluso ambientales. La máquina de vapor fue la base sobre la que se asentó todo el desarrollo que vino propiciado como consecuencia de la revolución industrial. Este invento fue posible gracias a algunos elementos como la existencia de combustible, como el carbón o el hierro. Junto a estos elementos, otros factores hicieron posible que la revolución industrial surgiese y se desarrollase en el Reino Unido. El sistema se basaba en una monarquía que había desarrollado el absolutismo. El absolutismo es una doctrina política favorable a este tipo de regímenes. Esta se daba en otros países europeos, pero como consecuencia de esto, el Reino Unido vivió una época de estabilidad sin sobresaltos revolucionarios y con unas mayores libertades civiles. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas, sociales de la historia de la humanidad desde el Neolítico, que vio paso desde una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. La revolución industrial marca un punto de inflexión en la historia, modificando e influenciando todos los aspectos de la vida cotidiana de una u otra manera. La producción agrícola de la naciente industria se multiplicó a la vez que disminuía el tiempo de producción. La riqueza y la renta per cápita se multiplicó como no lo había hecho nunca más en la historia, pues hasta entonces el Producto Interno Bruto per cápita se había mantenido prácticamente estancado durante el siglo. Y a partir de este momento se inició una transacción que acabaría con siglos de una mano de obra basada en el trabajo manual y el uso de la tracción animal, siendo estos sustituidos por maquinaria para la fabricación industrial y para el transporte de mercancía y pasajeros. Esta transacción se inició hasta finales del siglo XVIII en la industria textil, así como en lo relacionado como la extracción y utilización del carbono. La expansión del comercio fue posible gracias al desarrollo de las comunicaciones con las construcciones de vías férreas, canales y carreteras. La máquina de vapor, como antes le había mencionado, fue creada por James Watt, patentada en 1769 en las distintas industrias. Esta fue el paso definitivo en el éxito de la revolución, pues su uso significó un aumento espectacular en la capacidad de producción. Más tarde se desarrollaron los barcos y los ferrocarriles a vapor, así como el desarrollo de la segunda mitad del siglo XIX del motor de combustión interna y la energía eléctrica. Supusieron un progreso tecnológico sin precedentes. Como consecuencia del desarrollo industrial, nacieron nuevos grupos o clases sociales encabezadas por los proletariados, los trabajadores industriales y campesinos pobres y la burguesía. Estos eran los dueños de la producción y poseedores de la mayor parte de la renta y el capital. Esta nueva división social dio pie al desarrollo de problemas sociales y laborales. También tuvo como consecuencia las protestas populares y las nuevas ideologías que propugnaban y demandaban una mejora de las condiciones de vida de las clases más desfavorecidas por la vía del sindicalismo, el socialismo, el anarquismo o el comunismo. El comienzo más aceptado de lo que podríamos llamar la primera revolución industrial se podría situar a finales del siglo XVIII, mientras su conclusión se podría situar a mediados del siglo XIX, con un periodo de transición ubicado entre 1840 y 1870. Factores socioeconómicos. Por otra parte, el Reino Unido disfrutaba de una situación de abundancia de capitales, como consecuencia de su supremacía comercial. El control de comercio con las colonias permitió que un proceso de concentración de capitales en manos de algunos empresarios. Fueron importantes las fortunas que tuvieron su origen en el comercio de productos como el té, el tabaco o incluso los esclavos. Esto quiere decir que el Reino Unido no se vio afectado a la segunda revolución industrial debido a que contaban con grandes empresarios que ellos tenían fortunas que eran del té, del tabaco y los esclavos. Factores geográficos.
La existencia de una determinada materias primas en el territorio del Reino Unido también facilitó el proceso. El hierro y el carbón fueron fundamentales para permitir el desarrollo y la generalización de innovaciones como la máquina de vapor. Además, el tratarse de un territorio insular partía de una situación de ventaja para comerciar con sus productos en el ámbito internacional por vía marítima. Esto quiere decir que cada quien buscaba sus formas de vender sus productos para así ganar espacio y ampliar su mercado. Ahora vamos con la segunda revolución industrial. A la segunda etapa de la revolución industrial se le conoció como segunda revolución industrial. Implicó grandes cambios y marcados inicios de la segunda revolución industrial. El inicio de la misma no es preciso, por lo que suele ubicarse entre 1859 y 1870 y se extiende hasta el comercio de la Primera Guerra Mundial en 1914. En este nuevo periodo se difunde la revolución industrial hacia otras naciones, entre ellas Estados Unidos, Alemania y Japón. De hecho, da paso a la formación de nuevas potencias. Como sabemos en la actualidad, las potencias más grandes son Estados Unidos, Alemania, Japón, China. Son grandes productores de nueva tecnología y nuevas cosas. Antecedentes de la segunda revolución industrial. Los sucesos que precedieron de la segunda revolución industrial y que incidieron en su rápido desarrollo fueron varios, pero uno de los más destacados fue la aparición de nuevas fuentes de energía. Aparecieron nuevas formas de cómo utilizar la energía y cómo transformarla para crear nuevas cosas. El petróleo, la electricidad, las nuevas aleaciones con hierro, carbono y aluminio fueron el inicio de los grandes cambios que se produjeron en esta época. Quiere decir que aprendieron a moldear, a manejar este material para así crear nuevas cosas. Por otro lado, los colonizadores adquirieron grandes fortunas gracias al comercio marítimo y las industrias, creando grandes monopolios y produciendo muchísimo dinero. Esto quiere decir que los que tenían barcos y tenían el ferrocarril, un nuevo modo de transporte. Uno de los efectos más importantes de la segunda revolución industrial podemos encontrarlo en los transportes. Durante esta nueva época, el mundo de los transportes se modernizó para cortar distancias y reducir el costo. Esto significó la posibilidad de poner en contacto mercados hasta el momento no mantener ningún tipo de relación. Por tanto, se facilitó el transporte de personas como el de mercancías. A continuación voy a presentar un video sobre el ferrocarril para que se entienda un poco más el tema. El desarrollo industrial requería que las mercancías pudieran desplazarse con gran rapidez, llegando a puntos de venta más alejados. En 1851, Isabel II inaugura la siguiente línea que unía Madrid y Aranjuez. En julio de 1854 entró en funcionamiento la línea de Barcelona a Granollers. Por esas fechas también se construyó el ferrocarril de Barcelona a Molins de Rei, prolongándose en 1859 hasta Martorell. En 1854 se construyó el ferrocarril que enlazaba la provincia de Valencia con Játiva. Un año más tarde se habían construido ya más de 400 kilómetros de ferrocarril. En 1855, tras la Revolución Liberal y bajo el gobierno de Espartero, se promulgó la primera ley general. Las industrias y las máquinas automatizadas. Los grandes inventos que se producen en este periodo fueron el motivo para que surgieran nuevas industrias. A su vez, esto trae como consecuencia la aparición de las máquinas automáticas. Estos nuevos ejemplares estaban diseñados para fabricar piezas para otras máquinas. Esto promovió la competitividad del mercado, aceleró los tiempos de producción y redujo los costos porque se necesitaba menos mano de avances de la ciencia. La ciencia también hizo grandes avances. El conocimiento científico se vio enriquecido por nuevos descubrimientos. Surge la teoría de la evolución de las especies propuestas por Darwin. En 1864, Louis Pasteur creó un proceso especial para conservar alimentos conocidos como pasteurización. Finalmente, en 1897, Robert Cosme descubre la bacteria causante de la tuberculosis y Bayer inventa la aspirina. Avances en el área química.
En el área química el desarrollo se centra en la elaboración de fertilizantes y explosivos. Aparece la dinamita, es el inicio de lo que en un futuro será el descubrimiento de la segunda revolución industrial. La segunda etapa de la revolución industrial estuvo caracterizada por la aparición de grandes inventos que cambiaron para siempre la vida del ser humano. Algunos de ellos los mencionaremos a continuación. Motor de combustión interna, diésel. La electricidad. Thomas Alva Edison fue quien crea la primera lámpara incandescente en 1879. La bombilla eléctrica fue un paso trascendental para la humanidad. El alumbrado eléctrico público llega a mejorar en gran medida las condiciones de vida en todo el mundo. Este aparato fue construido en la primera etapa de la revolución industrial. Se creó también con un código especial para comunicarse a través del mismo. Las primeras líneas eléctricas que se tendieron para la comunicación a través del telégrafo fueron para el uso de los ferrocarriles y los gobiernos. Hola, mi nombre es René y a mí me tocó hablar de la tercera revolución industrial. Esta se originó a partir de la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos, Japón y Europa. Esta revolución se basó en la aparición de nuevas tecnologías, especialmente las de la información. Otra de las características más importantes fue la búsqueda de nuevas fuentes de energía. Una de las causas que inició esta revolución fue el incremento de precios de las fuentes energéticas. Por ese motivo empezaron a estudiar energías alternas como lo son la eólica y la solar. Una de las principales causas de esta revolución fue la globalización, así como las tecnologías de información y las energías renovables. Con esta revolución existieron cambios en la industria que les sirvieron para bien. Optaron por utilizar las nuevas tecnologías e ir reemplazando lo antiguo. Al igual, empezaron las energías renovables para economizar el gasto dentro de las industrias. Las personas dentro de las industrias optaron por aprender la tecnología para así facilitar más rápido su trabajo, hacerlo más eficaz y en menos tiempo. Esto les ayuda de mucho, ya que en las industrias se trabaja constantemente y al tener todo escrito o en libretas se les puede llegar a perder. En cambio, con la tecnología solo entras a una computadora y ahí puedes revisar la fecha de cuando hicieron cierta cosa y les ahorra mucho trabajo a los empleados de esta industria. Otra de las características más importantes en la búsqueda de nuevas fuentes de energía, una de las cuales se propiciaron el inicio de esta revolución, fue el incremento del precio en las fuentes de energía tradicionales. Por este motivo se empezaron a estudiar otras alternativas como la energía solar y la energía eólica. La principal consecuencia de esta tercera revolución industrial ha sido la globalización, las nuevas fuentes de comunicación, las mejoras de transporte, la existencia de una información global que ha hecho que la economía, cultura y política de todas las partes de este mundo estén completamente entrelazadas. Es algo impresionante. Bien, ahora les hablaré sobre las causas de las tres primeras revoluciones industriales. Bien, las primeras dos revoluciones industriales estuvieron impulsadas por causas similares. La primera lo estuvo por la primicia del carbón y la concentración financiera en manos de algunos pocos, que viene siendo que le dieron importancia al carbón y que un grupo de personas gobernaban financieramente el gobierno. Y la segunda, por su parte, se basaba en la expansión del ferrocarril y la importancia que cobraban los combustibles extraídos del petróleo. O sea, ya estaba revolucionando para que haya vehículos o estos vehículos utilicen el combustible que es el petróleo. Sin embargo, las causas de esta tercera fueron un poco diferentes, ya que la tecnología de la información, con especial índole de internet y la energía renovables. Bueno, ahora les hablaré sobre los cambios en la industria. Durante los años 60 la industria comenzó a mostrar cierta debilidad,
y su peso en la economía mundial se estaba reduciendo frente a otros sectores. Durante esta época igualmente se estaba potenciando el estado del bienestar, lo que se tradujo en nuevos impuestos para poder ofrecer derechos sociales a la población. Esto conllevó que algunas empresas optaron por repartir sus sedes y productos a varios países diferentes. En el aspecto positivo, esto abrió posibilidades económicas, pero en lo negativo, esto provocó el aumento de desempleo en muchas zonas. Otra de las tácticas de las empresas para ahorrar costes fue descentralizar la productividad. Muchos optaron por reducir el trabajo directo de fabricación y subcontratar a otras compañías. Esto conllevó a nuevas tecnologías esto permitieron que esta estrategia fuera posible. Ok, y para terminar les hablaré sobre las consecuencia global de la tercera revolución industrial. La tercera revolución industrial, como ocurrió con las otras dos anteriores, no solo ha tenido consecuencias para la economía. Tanto las nuevas tecnologías como la búsqueda de nuevas fuentes de energía limpia ha cambiado la forma de vida en todas las partes del mundo, y esto conlleva mi parte en este video. Maestra, antes que nada, buenas tardes. Yo le voy a hablar sobre la cuarta revolución industrial. Ahora empecemos. Como bien sabemos, a lo largo del tiempo se han descubierto muchas cosas en el mundo de la industria que han ido mejorando la capacidad productiva y las mejoras continuas. La cuarta revolución industrial trata solamente de una sola cosa: el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico que ha hecho que se mezcle lo digital con lo físico. Todo esto ha traído una serie de cambios que a lo largo no solamente ha impactado al mundo de la industria y de las empresas, sino que también ha afectado a la vida diaria. ¿Por qué? Porque conforme fue avanzando este brote de gama tecnológica, se empezó a utilizar pues en la vida cotidiana, como por ejemplo pues los celulares, las televisiones, todos los aparatos digitales han hecho que todo eso se ha revolucionado de una mejora continua. Desde tiempos ancestrales la raza humana ha tenido ciertos descubrimientos que han hecho hacer las mejoras que podemos tener el día de hoy, como viene siendo la inteligencia artificial y todo el avance tecnológico. Desde tiempos ancestrales, en la primera, segunda y tercera revolución industrial, se empezó a aprovechar el poder del vapor y del agua, con el cual se fabricó los ferrocarriles, que los ferrocarriles eran el principal medio de transporte que se utilizaba en los siglos pasados. Entonces, a partir de esto, después se descubrió lo que fue la electricidad. La electricidad que junto con esto empezó a hacer pues que se empezaran a modernizar y las fábricas empezaran a cambiar sus estilos de trabajo y pudieron crear líneas de ensamblaje, que era con lo que ellos fabricaban en ese entonces sus productos. Entonces, la cuarta revolución industrial ha tenido un gran impacto en la sociedad porque ha empezado poco a poco a sustituir todo lo que viene siendo las manos de obra. Ya muchas empresas no están trabajando con las personas. ¿Por qué? Porque tienen, en este caso, hay algunas empresas que tienen el suficiente poder para poder manejar otro tipo de producción, como son los robots o las maquinarias que hacen todo ese trabajo mucho más rápido y mucho más eficiente. Entonces, varias empresas han empezado a fabricar este tipo de ayuda para que ellos puedan hacer las cosas más rápido y con un menor costo. Entonces, básicamente viene siendo eso la revolución industrial, la cuarta revolución industrial, el avance tecnológico. El avance tecnológico que ha traído un gran impacto en todo el mundo y pues
Esto ha venido a desafiar todas las estrategias de negocio, la automatización. También hay empresas que también fabrican están trabajando con lo que se llama la inteligencia artificial, y todo esto al mismo tiempo. Desde el 2011, que fue cuando empezó a dar este brote de gama tecnológica, ha fusionado todo el mundo digital y pues ha cambiado todos los modelos con los cuales se trabajaban en tiempos anteriores. En este caso solamente viene siendo eso, el desarrollo tecnológico. Entonces el desarrollo tecnológico, así como también ha beneficiado mucho a las empresas, también no se les ha dado muy bien el uso en todo el mundo. Entonces, en mi conclusión, yo lo único que sí puedo decir es de que el desarrollo tecnológico ha sido hasta ahorita el mejor avance en toda la historia de la humanidad, que ha podido facilitar muchas cosas, pero sin embargo, el uso que le hemos dado también no ha sido el mejor. Entonces, de mi punto de vista, lo único que puedo decir es de que se tiene que utilizar bien el avance tecnológico, esto con el fin de poder tener unas mejoras continuas, porque tenemos ventajas que antes no teníamos. Entonces, desde el punto de vista industrial, todas las maquinarias sí han servido, ahorita todas las empresas le están pegando a las nuevas innovaciones, a los proyectos de mejora. ¿Para qué? Para mejorar las cosas. Eso sería de mi parte todo, maestra, y que tenga buena tarde.